El padre Chinchachoma. Una reflexión de Roberto Serrano Larcón. Sería en los años 80 cuando conocí al padre Chinchachoma, un sacerdote de la Iglesia Católica llegado de España. En realidad su nombre era Alejandro García Durán de Lara. Dedicaba su tiempo a rescatar niños que vivían en condición de calle y los reformaba. Tenía varios hogares por todo el Distrito Federal, donde los niños puros varones se encontraban en rehabilitación, pues al vivir en la calle estaban contaminados por las drogas. Recuerdo que esos hogares se llamaban Hogares Providencia. Estaba conformado por un matrimonio, los cuales eran los tíos de los niños. La intención era que vivieran lo más cercano a un hogar, donde había reglas y normas. Los niños asistían a escuelas públicas para continuar con sus estudios. Por recomendación, llegué allí. No era un niño de la calle, pues siendo adulto me acerqué al padre para que me ayudara con un miembro de mi familia, el cual, siendo niño, estaba atrapado en las drogas. Lo conocí en una iglesia allá por el Metro Candelaria. Tuve la oportunidad de saludarlo en cuanto terminó la misa. Mis pequeñas manos se perdieron en las suyas, siendo grandes en extremo. El padre estaba rodeado de niños. Les ponía las manos en la cabeza y hacía una oración. Después los dejaba ir. Ellos salían corriendo muy contentos. Platiqué con él, me escuchó y aceptó a mi familiar en su proyecto. En ese entonces yo vivía en la colonia Anáhuac. Me mandó a Marina Nacional cerca del Metro Tacuba. En esa casa no había hombre. Estaba encargada la tía Natalia. Con una carta del padre llegué y mi familiar fue aceptado. Convivía yo con los niños. Viviendo cerca de ahí, después del trabajo pasaba a saludarlos y checar cómo se adaptaba mi familiar. Pude platicar con algunos de ellos. Javier era un niño de 9 años. Un día se acercó a mí y comenzamos a conversar. Me atreví a preguntarle el por qué se encontraba ahí. Me dijo que nunca conoció a su papá y que siendo muy pequeño su mamá murió. Su madrina se hizo cargo de él, aunque ésta vivía en la calle. Un día fueron a la Basílica de Guadalupe. Se quedaron sentados cerca de la entrada mientras comían un pan. Él y su hermana menor estaban con la madrina. Ella les dijo: duérmete un rato. Él se quedó dormido y cuando despertó, ella no estaba. A sus 5 años se sentía abandonado. Comenzó a llorar y buscar por todos lados esperando que su madrina regresara. Se quedó en el mismo lugar, pero nunca regresó. Después de 5 días de espera y viviendo de lo que la gente le daba, decidió explorar la gran ciudad hasta llegar a la Alameda Central. Ahí conoció a más niños que vivían en las mismas condiciones. Dormía en las alcantarillas donde lo iniciaron a las drogas, inhalando tiner. Robaban y sobrevivían como podían, hasta que un día conoció al padre Chinchachoma. Él llegó ahí y varios de ellos lo siguieron. A partir de entonces, vive en este hogar. Con mucho trabajo va en 4º año de primaria. Una tarde que llegué los encontré jugando en la sala. Eran como 8 niños. Sus edades iban desde los 8 hasta los 14 años. Sus juguetes eran muy sencillos y elementales. Tenían luchadores de plástico duro, todos con la cabeza mutilada. Llamó mi atención, pregunté el por qué y casi todos al unísono señalaron a José. Él, en cuanto llega un juguete, lo primero que hace es cortarle la cabeza. Intrigado platiqué con José, el cual me dijo lo siguiente: cuando vivía con mis padres allá en Querétaro, éramos muy pobres. Era el único hijo. Mi papá tomaba mucho. Cuando llegaba a la casa, estábamos casi siempre dormidos. Me levantaba y comenzaba a pegarme sin motivo alguno. Después de eso, me llevaba a un cuarto muy oscuro. Me desnudaba, me amarraba de cada una de las manos, jalaba la cuerda hasta que pareciera estar crucificado.
Las amarraba a los extremos de las paredes del cuarto. Después me ponía una cuerda en el cuello y jalaba para arriba. Sentía que me ahorcaba. Solo estaba sostenido por mis dedos gordos de los pies. El sueño me vencía, cabeceaba. Mi cuerpo agotado se desvanecía y volvía a reaccionar, pues sentía que me ahorcaba. Estando así, para que despertara, me aventaba cubetadas de agua fría. Después de mucho tiempo y sin decirle a nadie, me escapé de la casa. Llegué a la central y un chofer se compadeció de mí y me trajo aquí a la Ciudad de México. Le dije que me había perdido, que vivía aquí, así que con engaños llegué a esta ciudad. Comencé a vivir en la calle hasta que conocí al padre Chinchachoma. ¿Por qué les cortas la cabeza a los muñecos? No lo sé, es un impulso que tengo. Siempre sueño que soy un adulto y que tengo un rancho. Muchos hombres trabajan para mí, a los cuales correteo montado en mi caballo. Una vez que los alcanzo, los degollo. Cuando lo hago siento satisfacción. Al oír esto me alarmé. Hablé con la tía. Ella lo comentó con el padre y José comenzó a tener ayuda psicológica. Creí que los demás niños corrían peligro. Un sábado por la tarde los llevé a pasear a Chapultepec. Gozaron de las lanchas, se mojaron, brincaron. Comimos fruta que la tía nos puso. De regreso, Juan, un niño de 14 años, decidió no volver más. Me preocupó porque yo era el responsable. Hablé con él y no hubo poder humano para convencerlo en regresar. Al llegar le dije a la tía. Me comentó que no había problema, que ellos estaban aquí por voluntad propia. Ellos mismos deciden cuándo irse. Retenidos a la fuerza no están. Al día siguiente, supe que se había llevado el dinero de la comida que era para toda la semana. Esto ya lo había planeado desde antes. Tuve la oportunidad de leer el libro que había publicado el padre, La porción olvidada de la niñez mexicana. Mi familiar decidió no seguir ahí y no volví a convivir con ellos. A continuación, agrego una ficha bibliográfica de este gran personaje. El padre Chinchachoma nació en España. Llegó a México en 1969 para predicar la palabra de Dios. En 1971, un altercado que presenció en el metro entre un policía y un niño de la calle que se drogaba cambiaría su vida para siempre. Durante los 30 años que dedicó a ayudar a los desposeídos, Chinchachoma fundó 18 albergues, hoy en los llamados Hogares Providencia. Viven cientos de niños que antes fueron de la calle. Ese es su legado más hermoso sin duda. Los miles de chicos y chicas que lo llaman papá en el sentido más auténtico de la palabra. Ellos y a los centenares de educadores o tíos y tías de los Hogares Providencia de México son el testimonio vivo de que su vida, su opción radical por los niños más pobres, ha dado mucho fruto. Falleció en la ciudad de Bogotá, Colombia, a causa de un paro cardíaco el 8 de julio de 1999. Padre Chinchachoma, que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, por el bien que has hecho a muchos niños que recuperaron su dignidad que la sociedad les había arrebatado. Gracias. El dinero puede ser la felicidad para muchos. Para otros quizás sea una limitante. Te invito a que veas el próximo video. Descubre lo que el dinero hizo con esta familia.